Listo. Muy buenas tardes. Nuestro grupo está compuesto por Eisy, Janet, Paneso y Nestrosa, Juan Carlos Mosquera Palacio y quien le habla, Yair Enrique Valencia González. Nos corresponde hablarles sobre los temas de la NIC 28, NIC 11 y las operaciones de inversiones que generan control. NIC 28, inversiones en entidades asociadas. Objetivo. El objetivo de esta norma es prescribir la contabilidad de las inversiones en asociadas y establecer los requerimientos para la aplicación del método de la participación al contabilizar las inversiones en asociadas y negocios conjuntos. Alcance. Esta norma se aplicará al contabilizar las inversiones en asociadas. No obstante, no será de aplicación a las inversiones en asociadas mantenidas por A, entidades de capital riesgo, o B, instituciones de inversión colectiva como fondos de inversión u otras entidades similares, entre las que se incluyen los fondos de seguros ligados a inversiones. Definiciones. Los siguientes términos se usan en esta norma con los significados que a continuación se especifican. Un acuerdo conjunto es un acuerdo mediante el cual dos o más partes mantienen el control conjunto. Una asociada es una entidad sobre la que el inversor tiene una influencia significativa. Control es el poder para dirigir las políticas financieras y de explotación de una entidad con el fin de obtener beneficio de su actividad. Control conjunto es el reparto del control contractualmente decidido de un acuerdo que existe solo cuando las decisiones sobre las actividades relevantes requieren el consentimiento unánime de las partes que comparten el control. Estado financiero consolidado son los estados financieros de un grupo en el que los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y flujo de efectivo de la controladora y subsidiaria se presentan como si se tratase de una sola entidad económica. Los estados financieros separados son los estados financieros de un inversor, ya sea una dominante, un inversor en una asociada o un partícipe en una entidad controladora conjuntamente en los que la inversión correspondiente se contabilizan a partir de la cantidad directamente invertida y no en función de los resultados obtenidos y de los activos netos poseídos por la entidad en la que se ha invertido. Influencia significativa es el poder de invertir en las decisiones de política financiera y de explotaciones de la participada sin llegar a tener el control absoluto ni el control conjunto de la misma. El método de la participación es un método de contabilización según el cual la inversión se registra inicialmente el coste y es auditada posteriormente en función de los cambios que experimentan tras la adquisición la porción de los activos netos de la entidad que le corresponde al inversor. El resultado del ejercicio del inversor recogerá la porción que le corresponda en los resultados de la participada. Influencia significativa consiste en la facultad de participar en las decisiones políticas, financieras y operativas de una empresa asociada sin llegar a controlarla. Se presume que el inversor ejerce influencia significativa si posee directo o indirectamente el 20% o más del poder del voto en la participada. A la inversa, la existencia de otro inversor que posee una participación mayoritaria o sustancial no impide necesariamente que se ejerza influencia significativa. Método de participación. La inversión se registra inicialmente el costo, incrementando posteriormente su valor en libro para reconocer la parte que le corresponde al inversionista en las pérdidas o ganancias obtenidas por la empresa participada tras la fecha de adquisición. No se aplica en estados financieros separados y en los estados financieros de una entidad que no cuenten con dependientes asociadas o participaciones en negocios conjuntos. Método de inversión, método del costo. La inversión se registra al costo de adquisición. Los ingresos se reconocen por la distribución de las utilidades. La recesión de utilidades correspondientes a los ejercicios anteriores se tratan como una reducción al costo. Método de participación patrimonial. La inversión se registra inicialmente al costo y su valor contable aumenta o disminuye para reconocer la parte que le corresponde al inversionista en las utilidades o pérdidas de la empresa.
La recesión de utilidades correspondiente a ejercicios anteriores se trata como una reducción al costo. Estado financiero separado. En los estados financieros separados del inversor, la inversión en una asociada se contabiliza de acuerdo a los párrafos 37 a 42 de la NIF 27. En esta norma no se establece que entidades deben preparar estados financieros separados disponibles para uso público. Fecha de vigencia. La entidad aplicará esta norma en los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2005. Se aconseja su aplicación anticipada. Si alguna entidad aplicase esta norma para un periodo que comenzase antes del 1 de enero de 2005, revelará este hecho. Compañera, por favor. NIF 11. Participación en negocio conjunto. Objetivo. El objetivo de esta NIF es establecer los principios para la presentación de información financiera por entidades que tengan una participación en acuerdos que son controlados, es decir, acuerdos conjuntos. Alcance. Esta NIF debe aplicarse por todas las entidades que sean una parte de un acuerdo conjunto. Estado financiero de las partes de un acuerdo conjunto. Operaciones conjuntas. Un operador conjunto reconocerá en relación con su participación en una operación conjunta a sus activos incluidos participación en los activos mantenidos conjuntamente. B. Sus pasivos incluyendo participación en los pasivos incurridos conjuntamente. C. Sus ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de su participación en el producto que surge de la operación conjunta. D. Su participación en los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta del producto que realiza la operación conjunta. E. Sus gastos, incluyendo su participación en los gastos incurridos conjuntamente. Definiciones de términos. Operación conjunta. Es un acuerdo conjunto mediante el cual las partes que tienen control conjunto del acuerdo tienen derecho a los activos y obligaciones con respecto a los pasivos relacionados con el acuerdo. Operador conjunto. Una parte de una operación conjunta que tiene control conjunto sobre esta. Negocio conjunto. Es un acuerdo conjunto mediante el cual las partes que tienen control conjunto del acuerdo tienen derecho a los activos netos de este. Participante en un negocio conjunto. Es una parte de un negocio conjunto que tiene control conjunto sobre este. Parte de un acuerdo conjunto. Una entidad que participa en un acuerdo conjunto independientemente de si esa entidad tiene control conjunto de dicho acuerdo. Acuerdo contractual. Los acuerdos contractuales pueden ponerse de manifiesto de diversas formas. Un acuerdo contractual de cumplimiento obligatorio es a menudo, pero no siempre, por escrito, habitualmente en forma de un contrato o conversaciones documentadas entre las partes. Los mecanismos estatutarios pueden también crear acuerdos de obligado cumplimiento por sí mismos o conjuntamente con contratos entre las partes. El acuerdo contractual establece las cláusulas por las cuales las partes participan en la actividad que es el sujeto del acuerdo. El acuerdo contractual generalmente trata aspectos tales como el propósito, actividad y duración del acuerdo conjunto. B. La forma en que se nombran los miembros del Consejo de Administración u órgano de gobierno equivalente del acuerdo conjunto. C. El proceso de toma de decisiones, los temas que requieren decisiones de las partes, los derechos de voto de las partes y el nivel requerido de apoyo a esos temas. El proceso de toma de decisiones reflejado en el acuerdo contractual establece el control conjunto del acuerdo mediante los párrafos B5 a 1. El capital u otras aportaciones requeridas a las partes. La forma en la que las partes comparten los activos pasivos, ingresos de actividades ordinarias, gastos o resultados del periodo relativo al acuerdo conjunto. Estado financiero de las partes de un acuerdo conjunto. Contabilidad de las ventas o aportaciones de activos en una operación conjunta. Cuando una entidad realiza una transacción con una operación conjunta en la que es un operador conjunto, tal como una venta o aportaciones de activos, está realizando la transacción con las otras partes de la operación conjunta
y como tal el operador conjunto reconocerá ganancias y pérdidas procedentes de esta transacción solo en la medida de las participaciones de las otras partes en la operación conjunta. Contabilización de compras de activos procedentes de una operación conjunta. Cuando una entidad realiza una transacción con una operación conjunta en la que hay un operador conjunto, tal como una compra de activos, no reconocerá su participación en las ganancias y pérdidas hasta que revenda esos activos a un tercero. Fecha de vigencia. Una entidad aplicará esta ley en los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2013. Se permite su aplicación anticipada. Si una entidad aplica esta NIF de forma anticipada, revelará ese hecho y aplicará al mismo tiempo la NIF 10, NIF 12, información a revelar sobre participación en otras entidades, NIF 27 y la NIF 28. Derogaciones de otras NIF. Esta norma sustituye a las siguientes NIF. NIF 31, participaciones en negocios conjuntos, y la CIF 13, entidades controladas conjuntamente, aportaciones no monetarias de los participantes. A continuación, les hablaré sobre operaciones de inversiones que generan control. El objetivo de esta norma es exigir a las entidades que suministren información acerca de los movimientos retrospectivos en el efectivo y equivalente al efectivo que poseen, mediante la presentación de un estado de flujo efectivo clasificado según que procedan de actividades de operación, de inversión o de financiación. El alcance de esta norma. Las entidades deben confeccionar un estado de flujo efectivo de acuerdo con los requisitos establecidos en esta norma y deben presentarlo como parte integrante de su estado financiero para cada periodo en que sea obligatorio la presentación de estos. Los usuarios de los estados financieros están interesados en saber cómo la entidad genera y utiliza el efectivo y los equivalentes al efectivo. Esta necesidad es independiente de la naturaleza de las actividades de la entidad. Incluso cuando el efectivo pueda ser considerado como el producto de la entidad en cuestión, como puede ser el caso de las entidades financieras. Básicamente, las entidades financieras necesitan efectivo por las mismas razones, por muy diferentes que sean las actividades que constituyen su principal fuente de ingresos. Algunas definiciones sobre efectivo y equivalente al efectivo. Lo equivalente al efectivo se tiene más que para propósitos de inversión o similares para cumplir los compromisos de pago a corto plazo, para que una inversión financiera pueda ser calificada como equivalente al efectivo. Debe sujetar a un riesgo insignificante de cambio en su valor. Por tanto, una inversión así será equivalente al efectivo cuando tenga vencimiento próximo. Por ejemplo, 3 meses o menos desde la fecha de adquisición. Las participaciones en capital de otras entidades quedarán excluidas de los equivalentes al efectivo, a menos que sean sustancialmente equivalentes al efectivo, como por ejemplo las acciones preferidas por adquiridas en proximidad a su vencimiento, siempre que tengan una fecha determinada de reembolso. Presentación de estado de flujo de efectivo. El estado de flujo de efectivo debe informar acerca de los flujos de efectivos habidos durante el periodo, clasificándolos por actividades de operación, de inversión y de financiación. Actividades de operación. El importe de los flujos de efectivo procedentes de actividades, la medida en la cual esas actividades han generado fondos, liquidez suficiente para reembolsar los préstamos, mantener la capacidad de operación de la entidad, pagar dividendos y realizar nuevas inversiones sin recurrir a fuentes externas de financiación. La información acerca de los componentes específicos de los flujos de efectivo de la actividad de operación es útil
junto con otra información para pronosticar los flujos de efectivo futuros de las actividades. Actividades de inversión. La presentación separada de los flujos de efectivo procedentes de la actividad de inversión es importante porque tales flujos de efectivo representan la medida en las cuales han hecho de desembolso por causa de los recursos económicos que van a producir ingresos y flujos de efectivo en el futuro. Información sobre flujos de efectivo a las actividades de inversión y financiación. La entidad debe informar por separado sobre las principales categorías de cobro y pago brutos procedentes de actividades de inversión y de efectivo. De financiación, información sobre flujos de efectivo en términos netos. Los flujos de efectivo que proceden de los siguientes tipos de actividades de operación, de inversión, de financiación, pueden presentarse en términos netos. A. Cobros y pagos por cuenta del cliente, siempre y cuando los flujos de efectivo reflejen la actividad del cliente más que la correspondiente a la entidad. Y B. Cobros y pagos procedentes de partidas en las que la rotación es elevada, los importes grandes y el vencimiento próximo. Aquí hemos terminado con nuestra exposición. Muchísimas gracias.